Le regalé unas flores a mamá por su día, pero las botó y dijo, vaya mediocre, mejor no me des nada, mientras recibía el televisor que mi hermano le había dado. Aprende de tu hermano, así que llamé al banco y delante de ella cancelé su tarjeta, y los eché de mi casa. Me llamo Leonardo, tengo 32 años, y desde hace mucho tiempo siento que mi vida no me pertenece del todo. No es que me queje todo el día, pero hay momentos en los que miro a mi alrededor y me pregunto cómo llegué a esto, trabajando hasta el cansancio, pagando todas las cuentas, y aún así sintiéndome como si no fuera suficiente. Mi madre, Melissa, y mi hermano menor, Pedro, viven conmigo en la casa que compré con mi sudor, pero a veces parece que soy yo el que está de prestado. Todo lo que hago, todo lo que doy, nunca es suficiente para ella. Y Pedro, bueno, él siempre sale ganando sin mover un dedo. No siempre fue así, o al menos eso quiero creer. Hubo un tiempo en que éramos una familia más unida, cuando mi papá aún estaba vivo. Pero desde que él murió, hace 10 años, todo cambió. Mi madre se hundió en su dolor, y yo, siendo el mayor, sentí que tenía que tomar las riendas. No fue una decisión que tomé conscientemente, simplemente pasó. Alguien tenía que pagar las cuentas, poner comida en la mesa, asegurarse de que no nos desmoronáramos. Ese alguien fui yo. Y aunque no me arrepiento, a veces el peso de todo eso me aplasta. Cuando compré la casa, invité a mi madre a vivir conmigo. Melissa tiene 59 años, pero desde que mi papá murió, no ha trabajado ni un solo día. Al principio, decía que estaba demasiado triste, que no tenía fuerzas. Yo la entendí. Perder a mi papá fue un golpe duro para todos. Ella siempre había sido ama de casa, y él era quien llevaba el dinero. Sin él, parecía perdida, como si no supiera cómo seguir adelante. Así que le dije que no se preocupara, que yo me encargaría de todo. Le prometí que no le faltaría nada, comida, ropa, un techo. Incluso le di una tarjeta de crédito adicional, conectada a mi cuenta, para que se diera sus gustos. Pensé que eso la haría feliz, que me lo agradecería. Mi hermano Pedro, de 28 años, también vive con nosotros. Pedro es complicado. Nunca ha tenido un trabajo fijo. Dice que está buscando su camino o que no hay oportunidades buenas. A veces hace trabajos temporales, como repartir comida o vender cosas por internet, pero nunca dura más de un par de meses. Todo lo que gana se lo gasta en ropa de marca, videojuegos o salidas con sus amigos. Nunca aporta nada para la casa. Ni un peso para la luz, ni para el agua, ni para la comida que se come como si fuera un buffet libre. Y mi madre, en lugar de decirle algo, lo defiende. Déjalo, Leonardo, está joven, ya encontrará su rumbo, me dice cada vez que menciono que Pedro debería ayudar. La casa es mía, legalmente hablando, pero nunca se ha sentido como tal. Mi madre decide todo, que se compra para la despensa, que se ve en la tele, donde se pone cada cosa. Si sugiero algo, como pintar las paredes o cambiar el sofá viejo, me mira como si hubiera dicho una estupidez. Ay, Leonardo, no gastes en tonterías, esto está bien así, dice, y fin de la discusión. Pedro, por su parte, trata la casa como si fuera un hotel. Deja platos sucios en el fregadero, ropa tirada por todos lados, y nunca limpia nada. Una vez le pedí que al menos barriera la sala, y me miró como si le hubiera pedido que escalara una montaña. Relájate, Leo, no es para tanto, dijo, y se fue a su cuarto a jugar en su consola. La tarjeta de crédito que le di a mi madre fue mi mayor error, aunque en ese momento pensé que era una buena idea. Quería que tuviera algo para ella, que se sintiera libre de gastar sin pedirme permiso. La tarjeta no tenía un límite altísimo, pero le daba un buen margen para comprarse ropa, ir a la peluquería o darse algún gusto. Cuando se la di, pareció contenta. Qué buen hijo eres, Leonardo, me dijo, y por un momento sentí que había hecho algo bien. Pero esa alegría duró poco. Pronto, empezó a gastar más de lo que yo esperaba. Cenas en restaurantes caros, zapatos que costaban lo que yo gano en una semana, tratamientos de belleza que no entendía para qué necesitaba. Cada mes, cuando llegaba el estado de cuenta, sentía un nudo en el estómago. Intenté hablar con ella, con cuidado para no ofenderla. Mamá, la tarjeta es para cosas que necesites, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Todavía tengo que pagar la casa y todo lo demás.
Ella siempre respondía con un tono cortante. Cuidado, ¿tú crees que no merezco darme un gusto? Toda la vida me he sacrificado por ustedes, y ahora que tengo algo, me vas a poner límites. Nunca reconocía que yo pagaba todo. Nunca mencionaba que cada peso que ella gastaba salía de mi sueldo, de mis horas extras, de mis noches sin dormir preocupándome por las deudas. En cambio, siempre encontraba una forma de hacerme sentir culpable. Si no quieres darme nada, dímelo de una vez, Leonardo. No me tengas como limosnera, me dijo una vez, y esas palabras se me clavaron como un cuchillo. Me hacía sentir como si yo fuera el egoísta, como si no estuviera haciendo lo suficiente. Lo peor era cuando me comparaba con Pedro. Una vez, Pedro llegó con un collar que le había comprado. No sé de dónde sacó el dinero, probablemente de alguno de sus negocios raros, pero mi madre lo recibió como si fuera una joya exclusiva. ¡Ay, Pedrito, qué hermoso! Siempre sabes cómo alegrarme el día. Mira, Leonardo, aprende de tu hermano, él sí es detallista. Yo no dije nada, pero por dentro me hervía la sangre. Ese collar no pagaba la luz. Ese collar no ponía comida en la mesa. Pero para mi madre, ese gesto valía más que todo lo que yo hacía por ella. Las comparaciones con Pedro eran constantes, y cada una dolía más que la anterior. Si Pedro llegaba con un chocolate o un café, mi madre lo celebraba como si hubiera ganado un premio. Qué lindo mi Pedrito, siempre pensando en mí. Si yo llegaba con las bolsas del supermercado, llenas de comida para todos, apenas me miraba. Pon eso en la cocina, Leonardo, no hagas ruido que estoy viendo mi novela. Si Pedro se ofrecía a lavar los platos, cosa que hacía una vez al año, mi madre lo alababa como si fuera un héroe. Si yo limpiaba toda la casa después de un día agotador en la fábrica, ni lo notaba. Una vez, intenté hablar con ella sobre cómo me sentía. Fue después de un día particularmente duro en el trabajo. Había tenido que quedarme hasta tarde para solucionar un problema con una máquina, y llegué a casa con dolor de espalda y los ojos pesados. Quería contarle, no sé, desahogarme un poco. Pero cuando empecé a hablar, me cortó. Ay, Leonardo, siempre con tus quejas. Si no te gusta tu trabajo, busca otro. Pedro no se queja, él siempre está de buen humor. Me quedé callado, sintiendo que no tenía sentido seguir. Pedro estaba en su cuarto, jugando en línea con sus amigos, sin una preocupación en el mundo. Claro que no se quejaba. El Día de la Madre estaba a unas semanas, y yo quería hacer algo especial. Sabía que mi madre era exigente, que nada de lo que yo hacía parecía impresionarla, pero aún tenía esperanza. Pensé que un gesto sencillo, desde el corazón, podía cambiar algo. No tenía mucho dinero después de pagar las cuentas y la tarjeta de mi madre, pero podía comprar algo bonito, algo que le recordara que la quería. Fui a una florería cerca de la fábrica y vi unos ramos de rosas rojas que me gustaron. Eran simples pero elegantes, y pensé que a mi madre le podrían gustar. También planeé escribirle una tarjeta, algo que no suelo hacer porque no soy bueno con las palabras. Quería decirle que la apreciaba, que todo lo que hacía era por ella y por nuestra familia. No sabía si lo valoraría, pero quería intentarlo. Mientras planeaba el regalo, noté que Pedro también estaba tramando algo. Lo escuché hablando por teléfono con un amigo, diciendo que iba a sorprender a mamá con algo grande. No le di mucha importancia. Pedro siempre hablaba de cosas grandes, pero rara vez cumplía. Además, no tenía un trabajo estable, así que no imaginaba que podía comprar. Pero una parte de mí, una parte que no quería admitir, sentía un nudo en el estómago. Sabía que, sin importar lo que yo diera, mi madre lo compararía con lo que Pedro ofreciera. Y sabía que, como siempre, yo saldría perdiendo. Esa noche, mientras estaba en mi cuarto revisando las cuentas del mes, sentí un cansancio que no era solo físico. Era algo más profundo, como si mi alma estuviera agotada. Miré las facturas, los recibos, el estado de la tarjeta de mi madre. Todo sumaba, y yo seguía restando. Restando tiempo, restando energía, restando sueños. Me pregunté cuánto tiempo más podría seguir así. ¿Cuánto tiempo más podría seguir dando todo sin recibir nada a cambio, ni siquiera un gracias? Cerré la laptop y me quedé mirando el techo. Pensé en mi madre, en cómo solía ser cuando éramos niños. Recordé cuando nos llevaba al parque,
cuando nos hacía reír con sus historias. ¿Dónde estaba esa mujer? ¿En qué momento se convirtió en alguien que solo veía mis defectos? Pensé en Pedro, en cómo había pasado de ser mi compañero de juegos a un extraño que vivía de mí sin dar nada. Y pensé en mí, en el hombre que quería ser, pero que no sabía si alguna vez tendría la oportunidad. A unos días del Día de la Madre, las cosas en la casa estaban más tensas de lo normal. Era lunes por la mañana, y yo estaba en la cocina preparando café antes de irme al trabajo. Había dormido mal, preocupado por el estado de cuenta de la tarjeta de crédito que le di a mi madre. El mes pasado, ella había gastado casi el doble del límite que habíamos acordado, y tuve que hacer malabares con mis ahorros para cubrirlo. Quería hablar con ella, pero sabía que cualquier conversación sobre dinero terminaba en una pelea. Así que ahí estaba, sirviéndome el café en silencio, cuando mi madre entró a la cocina. «Buenos días, mamá», dije, intentando sonar amable a pesar del cansancio. «Buenos días», respondió ella, sin mirarme. Fue directo a la nevera, sacó un jugo y se sentó en la mesa. Luego, como si fuera lo más natural del mundo, dijo: «El Día de la Madre está cerca, Leonardo. Espero que este año hagas algo decente, no como el año pasado con esa blusa fea que me diste». Me quedé congelado, con la taza de café a medio camino de mi boca. La blusa del año pasado no era barata. La había comprado en una tienda buena, pensando que le gustaría el color y el estilo. Cuando se la di, ella apenas la miró y dijo: «Bueno, supongo que la usaré para estar en casa». Nunca la vi ponérsela. Pero que ahora la llamara fea como si no valiera nada, eso dolió. Intenté mantener la calma. «Mamá, la blusa era bonita, y pensé que te gustaría. Este año estoy planeando algo especial, no te preocupes». No mencioné las flores que le iba a dar, porque sabía que cualquier detalle que diera sería usado en mi contra si no cumplía sus expectativas. Ella soltó un bufido. «Especial, dices. Espero que sea algo que valga la pena. Una madre como yo no se merece cualquier cosa». Luego, sin cambiar de tono, añadió: «A ver si aprendes de Pedro. Él siempre tiene detalles lindos». Ahí estaba otra vez. Pedro, el hijo perfecto. Pedro, que no pagaba ni el jabón con el que se bañaba, pero que de vez en cuando llegaba con un chocolate o un perfume barato y se ganaba los aplausos de mi madre. No dije nada. Me terminé el café, lavé la taza y salí de la cocina. No quería empezar el día con una discusión. Pasaron los días y llegó el Día de la Madre. Ese día me levanté temprano y fui a la cocina a prepararle el desayuno a mamá, pensando que por fin vería el esfuerzo que hacía para que ella tuviera un gran día. Mi madre estaba en la sala cuando terminé de preparar el desayuno. Estaba sentada en el sofá, con el control remoto en la mano, cambiando de canal como si el mundo le debiera algo. Pedro aún no salía de su cuarto, probablemente durmiendo hasta tarde como siempre. Puse la mesa con los huevos, el pan, un poco de jugo y café, y la llamé. «Mamá, ven, hice el desayuno. Feliz Día de la Madre». Ella levantó la vista, pero no sonrió. «¿Desayuno? Bueno, está bien, pero no te creas que con eso ya cumpliste», dijo, levantándose con pereza. Se sentó a la mesa, probó un bocado y frunció el ceño. «Estos huevos están salados, Leonardo. No sé cómo no aprendes a cocinar algo decente». No dijo gracias, no dijo nada más. Solo siguió comiendo, mirando su celular. Tragué el nudo en la garganta y decidí que era el momento. Fui a mi cuarto, saqué el ramo de rosas y la tarjeta, y volví a la sala con una sonrisa que me costaba mantener. «Mamá, esto es para ti», dije, entregándole las flores. El ramo era hermoso, con pétalos rojos brillantes y un lazo que la florista había atado con cuidado. La tarjeta estaba cerrada, pero esperaba que la leyera después, que entendiera lo que intentaba decir. Melissa miró las flores como si fueran un insulto. No las tomó. Las dejó en la mesa, cruzó los brazos y dijo: «¿Flores, en serio, Leonardo? Vaya mediocre. Si no vas a dar algo que valga la pena, mejor no me des nada». Luego, con un movimiento que sentí como un golpe, empujó el ramo al suelo. Las rosas cayeron, algunos pétalos se rompieron, y la tarjeta quedó tirada entre ellas. Me quedé parado, sin saber qué decir.
Sentí un calor subiéndome por el pecho, una mezcla de rabia y dolor que apenas podía contener. Mamá, las compré porque pensé que te gustarían, dije, con la voz temblando. Escribí algo para ti, es de corazón. ¿De corazón?, se burló ella. El corazón no paga lo que una madre como yo merece. Mira, Leonardo, si no vas a hacer las cosas bien, no me hagas perder el tiempo. No tocó la tarjeta. No la abrió. Solo se recostó en el sofá, como si nada hubiera pasado. En ese momento, Pedro salió de su cuarto con una caja envuelta en papel de regalo barato. «Feliz Día de la Madre, mamita», dijo, con esa sonrisa suya que siempre usa para salirse con la suya. Mi madre se levantó del sofá como si hubiera visto un milagro, con los ojos brillando. «Ay, Pedrito, qué lindo, ¿qué es esto?», dijo, tomando la caja como si fuera un tesoro. Pedro le guiñó un ojo. «Ábrelo, mamá, te va a encantar». Ella rasgó el papel con entusiasmo, y dentro había un televisor pequeño, de esos que venden en oferta en las tiendas de electrodomésticos. No era un modelo caro, probablemente costó menos que lo que yo gasté en el alquiler del mes, las flores y el desayuno juntos, pero para mi madre fue como si le hubieran dado un auto de lujo. «Un televisor, Pedrito, qué hermoso», gritó, abrazándolo. «Esto sí es un regalo. Mira, Leonardo, aprende de tu hermano. Él sí sabe cómo tratar a su madre». Luego se volvió hacia Pedro y añadió, «Eres el mejor hijo que una madre podría pedir». Pedro me miró con una sonrisita burlona. «Sí, Leo, sube el nivel. No seas tacaño». Los dos se rieron, como si yo fuera el chiste del día. Mi madre siguió alabando el televisor, diciendo que lo pondría en su cuarto, que ahora podría ver sus novelas sin interrupciones. Ni una palabra sobre las flores, ni una mirada hacia la tarjeta que seguía en el suelo. Algo dentro de mí se rompió. No fue solo por las flores, ni por el televisor, ni por las risas. Fue por todo, los años de trabajar hasta el agotamiento, de pagar cada cuenta, de escuchar sus quejas, de soportar sus comparaciones. Fue por la tarjeta de crédito que le di para sus lujos, por la casa que compré con mi esfuerzo, por la comida que ponía en la mesa mientras Pedro jugaba videojuegos y mi madre me llamaba mediocre. Fue por todo lo que había dado, y por lo poco que había recibido a cambio. No sé de dónde saqué la calma, pero la encontré. Saqué mi celular, marqué el número del banco y puse el altavoz. Mi madre y Pedro seguían hablando del televisor, pero se callaron cuando escucharon la voz de la operadora. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarlo?», dijo la mujer al otro lado de la línea. «Quiero cancelar una tarjeta adicional que está a nombre de Melissa Gómez», dije, mirando a mi madre directo a los ojos. Ella frunció el ceño, confundida. «¿Qué estás haciendo, Leonardo?», preguntó, con un tono que mezclaba sorpresa y enojo. La operadora me pidió algunos datos, y los di con una voz firme, asegurándome de que mi madre escuchara cada palabra. «Sí, la tarjeta con el número que termina en 4567. Quiero que la cancelen ahora mismo». La operadora confirmó que la tarjeta quedaría inactiva en las próximas horas. «Gracias», dije, y colgué. Mi madre estaba pálida. «¿Qué hiciste?», gritó, levantándose del sofá. «Esa tarjeta es mía, ¿no puedes hacerme esto?». «Ya lo hice», dije, sin alzar la voz. «Y no solo eso. Estoy cansado, mamá. Cansado de pagar todo para que me traten como basura. Cansado de que me humillen en mi propia casa. Esta casa es mía, y ya no los quiero aquí. Quiero que tú y Pedro se vayan». Pedro dio un paso adelante, intentando hacerse el valiente. «Oye, Leo, cálmate. No hagas locuras. Podemos hablar». Pero su voz temblaba, y por primera vez, vi un destello de miedo en sus ojos. «No hay nada que hablar», dije. «Tienen hasta mañana para recoger sus cosas y largarse. Si no, llamaré a la policía». Mi madre se rió, incrédula. «Tú, echándome a mí, tu madre, no te atreverías. Soy tu sangre, Leonardo. Sin mí, no serías nada». Sus palabras intentaban herirme, pero esta vez no lo lograron. Había cruzado un límite, y no había vuelta atrás. «No soy nada para ti, mamá», dije. «Nunca lo he sido.
Pero esta casa, este dinero, esta vida, son míos. Y ya no voy a dejar que me los quiten. Esa noche fue un caos. Mi madre lloró, gritó, me llamó desagradecido, mal hijo, todo lo que se le ocurrió. Intentó manipularme, diciendo que estaba enferma, que no tenía a dónde ir, que yo era un monstruo por hacerle esto. Pedro, por su parte, alternaba entre hacerse el mediador y soltar amenazas vacías. «Vas a arrepentirte de esto, Leo», me dijo en un momento. «No sabes lo que estás haciendo». No cedí. Por primera vez en mi vida, me mantuve firme. Les dije que podían quedarse hasta la mañana, pero que no cambiaría de opinión. Cerré la puerta de mi cuarto y me quedé despierto, escuchando los gritos y los sollozos al otro lado. Una parte de mí sentía lástima, pero otra, mucho más grande, sentía alivio. Por fin estaba tomando el control. Al día siguiente, como no hicieron ni el intento de recoger sus cosas, llamé a la policía. No quería llegar a ese punto, pero no me dejaron opción. Cuando los oficiales llegaron, mi madre montó un espectáculo, llorando y diciendo que yo era un hijo cruel, que los estaba dejando en la calle. Pedro intentó hacerse el víctima, diciendo que yo estaba fuera de control. Pero los policías verificaron los documentos de la casa, confirmaron que estaba a mi nombre, y les dieron un ultimátum: o se iban por las buenas, o los sacarían por la fuerza. Finalmente, se fueron. Mi madre y Pedro recogieron sus cosas en bolsas de basura, gritándome insultos mientras salían. Mi madre me miró con odio puro y dijo: «Te vas a quedar solo, Leonardo. Nadie va a quererte después de esto». Pedro añadió: «Ya verás, hermano, la vida te va a devolver esto». Yo solo les dije: «Mamá, vende el televisor que te dio Pedro y te compras una casa», burlándome, y luego cerré la puerta detrás de ellos, y el silencio que llenó la casa fue como un abrazo. En las semanas siguientes, mi madre y Pedro intentaron contactarme sin parar. Al principio, los mensajes eran puro veneno. Mi madre me dejaba audios diciendo que era un desagradecido, que me arrepentiría, que Dios me castigaría. Pedro me escribía cosas como: «Eres un egoísta, no mereces nada». Pero poco a poco, el tono cambió. Los insultos se convirtieron en súplicas. «Leonardo, por favor, no tenemos a dónde ir», decía mi madre en un audio, con la voz quebrada. «Estamos con tu abuela, pero su casa es muy pequeña, no hay espacio. No tenemos dinero, no tenemos nada. Eres mi hijo, no puedes dejarnos así». Pedro también empezó a escribir, diciendo que había cambiado, que iba a buscar trabajo, que todo sería diferente si nos dábamos otra oportunidad. No les creí. Había escuchado esas promesas antes, y siempre terminaban en lo mismo: yo dando todo, y ellos tomando sin dar nada a cambio. Así que bloqueé sus números. No quería escuchar más. No quería volver a esa vida. Después de eso no volví a saber de ellos, pero mi vida mejoró después de eso. En el trabajo, las cosas van mejor. Mi jefe notó que estoy más concentrado, y me ofreció un ascenso que viene con un aumento. No es una fortuna, pero es un reconocimiento a mi esfuerzo, algo que nunca tuve en casa. Don Carlos, mi vecino, me invitó a una barbacoa el fin de semana pasado, y por primera vez en años, me reí sin sentir que cargaba el mundo en los hombros. A veces, cuando estoy solo en la casa, pienso en mi madre y en Pedro. Me pregunto si alguna vez entenderán lo que hicieron, si alguna vez reconocerán que me empujaron a este punto. Pero no espero una disculpa, y no la necesito. Lo que tengo ahora, paz, libertad, respeto por mí mismo, es más de lo que ellos nunca me dieron. El Día de la Madre de este año fue el final de una etapa, pero también el comienzo de otra. Cancelar esa tarjeta, cerrar esa puerta, fue como cortar una cadena que me ataba a un pasado que no merecía. Y aunque el camino no fue fácil, no me arrepiento. Por fin soy suficiente, no para ellos, sino para mí. Suscríbete para más historias diarias.